Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas del... No vamos a tocar un centavo de nadie. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? El fruto de mi trabajo honrado en 84 años. 8 de marzo de 1999 inició la mayor crisis económica, social y financiera que marcó la historia de Ecuador. A continuación, ¿cuánto dinero se congeló? Sus efectos negativos en la economía. El Estado interviniendo 33 bancos, entre ellos el Popular, la Previsora y Pacífico, considerados los más grandes del país. Miles de personas, como ese hombre de 84 años que reclamaba por su dinero, por el fruto de su trabajo, miles como él reclamaban por sus depósitos en medio de una agitación social. El 8 de marzo de 1999 se declaró en Ecuador feriado bancario por un día, que finalmente duró 5, lapso en el cual todas las transacciones bancarias estuvieron suspendidas. A esto se sumó el decretazo del presidente Yamil Mahuad, que congeló por un año 1.840 millones de dólares en el sistema bancario privado, 681.1 millones en la banca offshore, así como 145 millones de dólares retenidos en las sociedades financieras cooperativistas y mutualistas. Un decretazo que tendría como fin el salvataje de la banca y que derivó en la mayor crisis financiera de Ecuador, que trajo consigo una pérdida de 8.600 millones de dólares. Las pérdidas sociales fueron mayores. El Estado, al asumir los costos, los transmitió a la población, aplicando mecanismos como la reducción de la inversión pública y la subida en los costos de los servicios. La inflación escaló hasta el 60%. La actividad económica fue de menos 8%, mientras que el desempleo aumentó del 9% al 17%. El sucre, moneda oficial de ese entonces, se depreció en 195%. Y con esto incrementó la pobreza, la indigencia, muertes, suicidios, así como el mayor éxodo obligado en la historia de Ecuador. Más de 3 millones de ecuatorianos migraron hacia Estados Unidos y Europa en busca de un futuro mejor. En enero de 2000 el gobierno decretó la dolarización a una paridad de 25.000 sucres por dólar y de allí en más otra historia. Guillermo Lasso, ex banquero, dueño del Banco de Guayaquil, estuvo vinculado políticamente en esos hechos y en otros. El reincidente candidato a la presidencia cayó, hizo silencio y se benefició de la crisis. El Banco de Guayaquil, presidido por Lasso, fue la institución bancaria que más CDR canjeó. Los CDR eran los certificados de depósitos reprogramados emitidos por el Banco Central de Ecuador, que recibían los ahorristas por concepto de su dinero congelado. Certificados que cada tenedor podía canjear en los bancos, con una penalización de entre 40 y 60% de su valor real. La mayoría de las personas que necesitaban su dinero y que no podían esperar un año, acudían a los bancos a canjear dichos títulos. Pero si el ciudadano poseía 100 dólares en vez de recibir ese valor total, se quedaba con apenas 40 o 60 dólares. En junio ya venía con la idea de que ya tenía reunido algo y ahora imagínense con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. ¿A dónde iba a parar ese dinero restante? Al bolsillo de los banqueros, entre ellos Lasso. Y es que los bancos que se hacían con los CDR podían canjearlos posteriormente en la Corporación Financiera Nacional por el valor real. Es decir, que el banco se quedaba con una gran parte que le pertenecía a los ahorristas. Guillermo Lasso, al frente del Banco de Guayaquil, supo sacarle provecho a las necesidades de la gente, convirtiéndose hoy en uno de los grandes millonarios ecuatorianos. Por si fuera poco, Lasso, durante el gobierno de Mahuad, fue nombrado superministro de Economía, cargo al que renunció un mes después bajo la excusa de que no podía formar parte de una decisión moratoria. Mahuad se negaba a cancelar la deuda externa, política que a Lasso no le convenía, puesto que el Banco de Guayaquil era propietario de bonos de deuda. Por lo tanto, el pago de la deuda lo beneficiaba directamente. Por lo que queda claro que el candidato de Creu, a lo largo de su historia política, ha preferido interponer sus intereses en detrimento del bienestar social.
Señor, tenga compasión. Mi esposo está enfermo, es mayor de edad. Dios quiere que encuentre un trabajo allá. Mucho mejor, que Dios le ayude más. Que para uno es un dolor tan grande que se va. Tanto sufrimiento que nos causa a nosotros trabajar. Yo tengo 61 años, no soy retirado, pero he ahorrado mi plata trabajando y luchando. No vieron ellos la justicia. La justicia en Ecuador aún permanece impune en muchos de los casos donde el candidato presidencial Lasso está involucrado. El 8 de marzo de 1999 es un día que pasó a la historia por la noticia que trajo consigo. Aquel lunes en cadena nacional, el entonces superintendente de bancos Jorge Egas Peña anunció el feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Y así fue. Todas las operaciones bancarias quedaron suspendidas. Para miles de personas, la decisión, a más de sorpresa, les generó indignación y responsabilizaban directamente al presidente de turno, Yamil Maguad. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este Maguad nos tiene fregado. El feriado bancario no fue suficiente y por eso después vino el congelamiento de fondos, es decir que miles de clientes no podían recibir sus ahorros por un plazo que dispuso el gobierno, llegando al resultado en algunos casos a perder todo su dinero y en otros a recibir menos de lo que les pertenecía. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Algo que también Maguad nunca cumplió. Pero, ¿por qué se tomó la decisión de decretar el feriado bancario? Todo empezó 5 años antes, es decir, en 1994, bajo la administración de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic. En dicho gobierno se aprobó la Ley de Instituciones Financieras, la cual liberalizaba el sector bancario, dando paso al cometimiento de varias irregularidades. Por ejemplo, los propios banqueros se concedían préstamos, los cuales la mayoría de ellos nunca fueron cancelados. Para que se apruebe esta ley existió presión política y también económica. Atrás de esto estaba el multibanco Banco de Guayaquil, hoy conocido solo como Banco Guayaquil. A la cabeza de esta entidad financiera estaba Guillermo Lasso, actual candidato a la presidencia de la República. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación el multibanco BG exigía a Durán Ballén sancione la ley favorablemente. Gracias a esta ley, Guillermo Lasso, dueño del Banco Guayaquil, fue una de las 16 personas quienes aprobaron el primer crédito subordinado a una entidad financiera con problemas de liquidez, convirtiendo a este capítulo, según expertos, como el inicio de la crisis bancaria ecuatoriana. Esto sucedió entre el 19 y 20 de marzo de 1996. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central, prácticamente, digamos, el banco quiebra, y el Estado, a través del Banco Central, sale y salva a ese banco. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación, el multibanco BG exigía a Durán Ballén sancione la ley favorablemente. José Luis Quinteros, Ecuador TV.